Y en esta oportunidad nos reúne un tema vital y un cuestionamiento o una pregunta que de todas maneras nos hemos planteado: ¿qué es la felicidad? ¿Cómo alcanzarla? Y queríamos aprovechar, dado que hace 4 días ha sido el día o la celebración oficial del Día Internacional o Mundial de la Felicidad, pues hablar de estos temas. Así que, a ver, tengo un problema técnico acá para pasar las diapositivas. No sé si alguien por ahí me puede ayudar. Bueno, entonces mientras vienen a ayudarme, voy entrando un poco en el tema. En el año 2013, la Organización Nacional de las Naciones Unidas promueve el día o instaura el Día Mundial de la Felicidad, ¿ya? Voy a necesitar un presentador de todas maneras, porque está configurada así. Si me puedes ayudar, Alberto, igual yo puedo ir adelantando un poco el tema. Entonces, hay unas cifras importantes que necesitamos conocer de todas maneras, y son estas que precisamente estamos viendo. Se hizo un estudio en 150 países para identificar cuántas personas son felices. Y este estudio arrojó que el 32% de personas en el mundo, en estos 150 países donde se había realizado este estudio, son felices. Y uno diría, bueno, no está mal la cifra, pero lo cierto es que lo ideal, el porcentaje ideal, ¿cuál sería? El 100%, definitivamente. Es decir, todos buscamos la felicidad. Entonces, hay un dato también que quisiera compartir, y es alarmante el evidenciar que 280 millones de personas en el mundo padecen de depresión. 280 millones de personas en el mundo. Y 700.000 personas mueren cada año a causa de un suicidio. Entonces, acá vemos que hay algo alarmante, que es precisamente la falta o carencia de la felicidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, por esa razón es que se hace de vital relevancia entender qué es la felicidad y sobre todo cómo podemos lograrla, porque quizá estamos buscándola en el lugar equivocado, porque si estuviéramos en la ruta correcta hacia la felicidad, ya la hubiéramos adquirido, o ya la hubiéramos encontrado, o seríamos felices, o esas cifras no serían las que estamos viendo ahora. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya les había comentado que el Día Internacional de la Felicidad pues se instaura a partir del 20 de marzo del 2013, esto por la ONU. Entonces, vamos a ver que en esta ocasión vamos a tener 2 actividades. Una, que es la que vamos a tratar en este momento, imperfecto pero feliz, y como Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis, lo que vamos a hacer es plantearlo desde la perspectiva filosófica. Y luego vamos a tener un intermedio para tener un taller que se llama Construye tu felicidad. ¿Listo? Esto va a estar a cargo de la profesora Ana Sánchez. Entonces, ¿cuáles son las inquietudes que vamos a tratar? ¿Por qué somos imperfectos? Ya que el título de la charla es imperfecto pero feliz, una primera respuesta, una primera inquietud que tendríamos que resolver es ¿por qué somos imperfectos? ¿Somos perfectos? Definitivamente no. O alguien lo es, avisen por favor, para seguirlo, para seguir su ejemplo. Entonces, no somos perfectos, pero la idea es entender la causa del por qué es que no somos perfectos, ¿sí o no?
porque si identificamos la razón de nuestra imperfección, pues vamos a poder resolverlo. ¿Se dan cuenta? Por otro lado, ¿podremos ser felices a pesar de nuestras imperfecciones? ¿Será posible la felicidad a pesar de ser imperfectos? ¿Será posible? Claro que sí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo? Claro. Porque si fuéramos perfectos, probablemente dirían, ay, si fuera yo perfecto, perfecta, sería feliz. Pero ¿cuál es la naturaleza inherente al ser humano? La imperfección. Por eso estamos viviendo en este mundo, precisamente para ir perfeccionándonos. Esa es la idea, o al menos eso es lo que plantea la filosofía. Y creo que va por ese camino, ¿verdad? Porque no nos sentimos satisfechos cuando hacemos las cosas bien. No sentimos un estado de plenitud cuando de repente nos desenvolvemos de manera correcta. Claro que sí. Entonces, otra inquietud que tendríamos que resolver es ¿qué es la felicidad y por qué es tan efímera? ¿Se han dado cuenta que esos momentos de felicidad son breves? Y uno quisiera apresar ese momento y que no se vaya de nuestras manos, ¿sí o no? Claro, uno dice, caramba, pero yo quiero ser feliz siempre, ¿cómo lo hago? ¿Por qué se me va de las manos la felicidad? ¿Pero por qué se tendría que escapar? ¿De repente la estamos atribuyendo a algo que no depende de nosotros? ¿No dependerá de nosotros la felicidad? Y por otro lado, ¿seremos capaces de ser felices siempre, a pesar de las situaciones que se presenten, a pesar de las circunstancias? ¿Creen ustedes que podríamos ser felices? En su experiencia, ¿podemos ser felices a pesar de las adversidades? Pongo, por ejemplo, la pandemia. Hemos sufrido, ¿verdad? Podríamos decir que no hemos estado felices. Llegó el día de la felicidad durante la pandemia, marzo todavía. 20 de marzo, el día en que decretaron la pandemia, en que nos encerraron, creo que fue el 20 de marzo. Justo ese día, ¿no? ¿Fue por ahí? ¿Cuándo fue? 16, ya a los 4 días celebrar la felicidad. No sea malo, pues. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, qué bárbaro, ¿no? Y miren qué interesante, porque me gustaría hacer una reflexión a propósito de la pandemia, que nos hemos dado cuenta que todo lo que teníamos hasta ese momento, de un manotazo, desapareció. Nuestros sueños, nuestras metas, nuestros anhelos, nuestros proyectos del 2020 se esfumaron. Ahora, pregunto, a pesar de eso, ¿podríamos haber sido felices? ¿Podríamos haberla pasado bien? Hemos perdido familiares, ¿eh? Hemos perdido amigos, o hemos visto el dolor de muchas personas que se quedaron en la calle literal, porque hay gente que vive, o sea, Perú es uno de los países más informales y la gente, mucha gente, por lo menos el 70% según estudios, es informal, vive del día. ¿Pueden creer eso? Entonces nos damos cuenta que no necesariamente aquello que habíamos conquistado hasta antes del 2020 iba a ser permanente, duradero. Por lo tanto, si eso nos hacía felices, pues se fue de un solo manotazo. Ahora, ¿podemos ser felices a pesar de ello? Claro, teóricamente uno diría sí, porque claro, ese es el planteamiento de hoy. Pero ¿realmente es así en nuestra cotidianeidad? No necesariamente. Entonces, vamos poco a poco a develar este gran misterio y ver si realmente, a pesar de todo, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de las circunstancias que no dependen de nosotros, podemos alcanzar la felicidad. ¿Por qué somos imperfectos? Lo había mencionado hace un momento. ¿Por qué? A ver si hemos estado atentos. Porque somos seres humanos. Entonces, vamos a hablar rápidamente, porque ya analizar cómo somos, es decir, responder a la pregunta ¿quién soy?
tomaría otra charla. Pero si quieren profundizar sobre este punto en especial, yo lo voy a tocar de manera rápida. Tenemos nosotros un programa que se llama Conócete a ti mismo, al cual están cordialmente invitados y de hecho se los recomiendo. Entonces, ahí se profundizan estos y otros temas que hoy día y en la siguiente charla, en el taller que viene, lo vamos a ver, pero de manera un poco general, tratando de que igual queden claros todos estos conceptos. Según la filosofía clásica, nosotros estamos constituidos por 7 dimensiones, por 7 planos o 7 cuerpos, también llamados vehículos, los 4 primeros sobre todo, ¿sí? De hecho, nosotros podemos identificar a primera vista uno de ellos, que es el cuerpo físico. Es lo que vemos todos los días frente al espejo. Este cuerpo tiene ciertas tendencias. Una de ellas, por ley de gravedad, porque es nuestra dimensión más concreta, tiende a la gravedad, por lo tanto, le va bien la comodidad, entonces está relajados. Al cuerpo le cuesta moverse, sobre todo cuando está muy cómodo. ¿Se han dado cuenta de eso? Cuando estamos cómodos, por ejemplo, en las mañanas, estamos en horizontal, en nuestra cama, en posición estrella de la mañana, bueno, de la noche mejor, ¿no? Entonces, comodísimos con nuestra almohadita especial probablemente, suena la alarma y ¿qué hacemos? La posponemos como 5 veces, ¿no? Hasta que ya tenemos que levantarnos sí o sí, porque si no, nos cae en el trabajo o también en nuestro centro de estudios si es que estamos estudiando. Llegamos tarde y nos cae el bullying por parte del profesor. Entonces, nos cuesta movernos. Sin embargo, el cuerpo físico es un extraordinario vehículo que funciona de manera automática a la perfección. Imagínense que nosotros fuéramos responsables de que nuestro corazón latiera. Ya estaríamos muertos. ¡Ups! ¡Ay, me olvidé! Mi corazón tenía que latir. No sé, si estuviera en nuestras manos, nuestras funciones biológicas, Dios mío, Dios nos ampare, ¿no es cierto? Por eso es un biorobot prácticamente perfecto. El cuerpo tiene una inteligencia propia, funciona a la perfección. Más bien, nosotros lo vamos deteriorando por nuestros malos hábitos, que es otra cosa. Esa es otra historia. Pero de eso se perfecciona se profundiza un poco más en las clases que tenemos. Entonces, este cuerpo físico tiene ciertas tendencias que tenemos que ir controlando para que se desenvuelva de manera salud, para que esté sano primeramente y que nos sirva como un buen vehículo para desenvolvernos en la vida. Siempre decimos, con la salud lo podemos todo, ¿no es cierto? Por eso es que una de las cosas que hay que hacer es mantener a este vehículo, este cuerpo, o a esta dimensión en nosotros, que es la más concreta, saludable. Tenemos también una energía que nos mueve, que mueve a este cuerpo. Prácticamente la energía y el cuerpo físico van de la mano, son como hermanos gemelos o siameses inseparables. Cuando no hay energía, morimos. Así de sencillo, ya fue. Ya el cuerpo se empieza a deteriorar, es parte de la ley de los ciclos, las leyes de la naturaleza nos rigen. Ese también es otro tema muy interesante del cual hablamos en nuestro programa de filosofía, pero que no tomamos en cuenta. Y por eso también sufrimos por falta de conocimiento, ojo. Entonces tenemos también una dimensión emocional, un plano emocional, y este plano emocional lo que busca es sentir, y sentirse bien. Rechaza el dolor. Esta dimensión en nosotros lo que pide es sentir. Es más, hay personas que dicen, prefiero sentir, prefiero que me odien o que me amen, pero que no me sean indiferentes, porque si no, eso no es vida. O sea, no importa a qué precio, pero buscamos sentir, buscamos la adrenalina. Eso es parte de lo que reclama nuestra dimensión emocional. Entonces, es importante controlar este vehículo y darle lo que necesita, así como cada uno de estos aspectos. Y por otro lado, tenemos también una mente concreta, una mente que tiende a dividir para poder comprender, a comparar y también a través de la lógica
disgregar para, a través de la comparación y la lógica, comprender. Es la mente con la cual ustedes están recibiendo la información en este momento, porque están analizando, a ver si les digo, están reflexionando, están razonando en relación a todo lo que yo voy desarrollando en este momento, ¿verdad? Claro, entonces a través de esta mente es que vamos adquiriendo información. Pero esta mente también tiene una tendencia y es a velar por nosotros mismos. Es decir, hasta cierto punto se puede volver una mente egoísta, porque es utilitaria. Solamente pensamos y decidimos en función a lo que nos es útil, a lo que queremos, y no importa el resto muchas veces. Con tal de lograr nuestros propósitos, no importa. Pero tenemos otra mente que es una mente elevada, una mente superior, una mente altruista. En ella yacen esas virtudes que permiten tomar en cuenta a los demás, como por ejemplo la solidaridad, el altruismo, la vocación de servicio. Entonces, esta mente pura, es otro aspecto de la mente superior y elevado. Tenemos también la intuición, que es poder ver en profundidad. Cuando nosotros paseamos, por ejemplo, por un jardín, por un bosque o estamos en medio de la naturaleza, vemos árboles. ¿Y qué decimos cuando vemos un árbol? ¿O qué pensamos? ¡Qué bonito! Y ahí queda, ¿no es cierto? Ver más allá sería entender que este árbol me está dando una lección, porque este árbol nos da sombra, nos da alimento, porque de los árboles crecen los frutos que llegan a nuestra mesa, nos da la mesa donde comemos, porque nos brinda madera, nos da oxígeno, y además en el árbol hay todo un ecosistema que está desarrollándose. Entonces, ¿no será sinónimo de generosidad este árbol? Porque ¿qué nos pide? Nada, simplemente existe, cumple la función para la cual ha sido creado y ya está. ¿Se dan cuenta? Eso es ver en profundidad, como por ejemplo cuando estamos viendo, no sé, el mar. No sé si ustedes cuando han ido a la playa, de repente en invierno, no en verano, pero en verano, ay, uno va y se mete a la playa, nada y la pasas bien, ¿no? ¿Verdad? Nos sentimos muy bien. Pero cuando vamos, por ejemplo, en invierno y contemplamos el mar, hay todo un universo desconocido. Y hay una sensación que nos conmueve tremendamente ante la inmensidad del mar, que no entendemos, pero nos impacta de una manera que no pasa por el tamiz de la razón. Esa es la intuición, ver en profundidad. La intuición está también relacionada a esa inspiración que ha motivado a grandes artistas a componer las más bellas obras de arte a lo largo de la historia de la humanidad. ¿De dónde les vino? ¿Quién les susurró esas ideas tan hermosas y bellas? Es de repente aparece, o sea, va más allá de la razón. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la intuición, es ver en profundidad. Es como, por ejemplo, si yo conozco, ¿cuál es tu nombre? Eric. Entonces, yo no puedo decir que lo conozco porque lo vi o por la impresión que Eric me da o por la impresión que me llevo de él. Yo no puedo decir que lo conozco porque lo acabo de ver. Tendría yo que profundizar en él y ver más allá de su aspecto físico, ¿verdad? O sea, conocerlo de manera más profunda para decir, bueno, y eso, que uno nunca termina de conocer a las personas. ¿Saben por qué? Porque estamos en cambio constante. Pero sí que podemos comprender a las personas entendiendo la naturaleza humana, que es imperfecta, ¿listo? Y las tendencias de cada uno de estos vehículos. Por otro lado, tenemos la voluntad, que es una fuerza tremenda, la buena voluntad, porque uno puede tener la voluntad de hacerle la vida imposible a alguien, ¿no?
pero no, o sea, nos estamos refiriendo a la buena voluntad que nos permite lograr objetivos y también el poder superar determinadas limitaciones que no nos permiten ser cada vez mejores, porque la intención es ser cada día mejores. Entonces, este es el mapa de quiénes somos y los 4 primeros aspectos corresponden a la personalidad y los 3 superiores al yo superior, valga la redundancia, o a nuestro espíritu. ¿Estamos? Ahora, esto es importante mapear. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que las tendencias de nuestra personalidad, precisamente si nos dejamos llevar por ellas, ahí caemos en el error, ¿verdad? Porque cada uno de estos aspectos en nosotros nos va a exigir atención. El cuerpo va a exigir atención, la energía también, las emociones lo mismo y la mente también. Pero si nosotros le damos todo lo que nos pide a cada uno de estos aspectos, pues caeríamos en el error. Supongamos que a un niño, a los niños, ¿qué es lo que más les gusta? El dulce. ¿Y qué más? Jugar. Por ellos comer golosinas todo el día y jugar las 24 horas, ¿sí o no? Y son incansables. ¿Qué tal energía? Qué bárbaro, ¿verdad? Entonces, si a un niño lo complacemos y le damos todo lo que nos pide siempre, para empezar estaría con sobrepeso y diabético a temprana edad. Y segundo, no estudiaría porque va a preferir jugar. Entonces, tenemos que darle todo lo que nos pide. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que darle? ¿Privarlo? ¿Irnos al otro extremo de la privación? No, es decir, ser justos para darle aquello que le corresponde. Como niño va a querer jugar, hay que darle su espacio. Y le gustan los dulces, pues comerás en las fiestas de tus amiguitos, pues un dulcecito por ahí, pero no pues todo el día. No te vas a dar una atragantada de dulce, ¿verdad? Ni nosotros mismos, aunque a veces caemos también, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Caemos en el error cuando exageramos en aquello que pide cada uno de estos aspectos de nuestra personalidad, ¿se entiende? Por ejemplo, si mi cuerpo emocional o mi vehículo emocional siempre me va a estar pidiendo sentir, 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 entonces podríamos caer en los vicios. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso más adelante. ¿Estamos ahí? ¿Listo? Esa es la razón por la cual no somos perfectos. La falta de gobierno de nosotros mismos nos aleja de la perfección. Entonces, ¿nos gobernamos a nosotros mismos? ¿Nos autodominamos siempre? No, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos va alejando de la perfección. Y, bueno, acá les voy a dar una noticia. Eso nos hace infelices. ¿Sí? Vamos por partes. ¿Ya? Pero no les quiero pinchar el globo, más bien quiero que salgan motivados de acá. ¿Ya? Primero vamos por la parte oscura. Así. ¿Qué es la imperfección según el diccionario de la Real Academia Española? Miren lo que nos dice la Real Academia Española. La imperfección es un defecto moral, es decir, la falta de ética nos hace imperfectos. Una persona corrupta, una persona que no tiene valores, es una persona imperfecta. Mientras más corrupto o menos valores tiene, más imperfecto es. Imagínense la cantidad de imperfectos que vemos en la televisión, en las noticias, ¿no? Ahí lo dejo. Luego, dice que la imperfección es la cualidad de lo que tiene errores o fallas. Es decir, cada vez que cometemos un error o fallamos en algo, nos estamos alejando de la perfección. ¿Listo? Entonces, aquí hay un gran sustento del por qué somos imperfectos. Entonces hay que reconocerlo, hay que de alguna manera entender la razón por la cual somos imperfectos, porque tenemos una personalidad que tenemos que gobernar para poco a poco ir perfeccionándonos y siendo mejores seres humanos. Ahora, ¿podemos ser felices aún siendo imperfectos?
La pregunta sería, en todo caso, ¿qué es la felicidad? Porque podemos estar confundiendo el término, es decir, podemos pensar que comer una rica torta de chocolate, comer un rico cevichito, irnos de juerga hasta morir, eso puede ser la felicidad. Digo, ¿no? Claro, porque a veces nos gusta así ir a nuestro bailecito, estar con los amigos, y probablemente cuando hemos sido adolescentes hemos disfrutado mucho la fiesta, los 15 años, ¿no? Cuando viene cuarto año de secundaria, más o menos, ¿no? En cuarto año de secundaria, ahí vienen la cantidad de fiestas, Dios mío, que ya los papás se preocupan. Entonces, ¿qué es la felicidad? ¿Es posible una felicidad duradera, permanente, aún ante las adversidades, a pesar de nuestras imperfecciones? Dice Aristóteles que el bien supremo del ser humano es la felicidad. Es decir, todo lo que nosotros realizamos cotidianamente, lo hacemos porque queremos nuestro bienestar. ¿Para qué trabajamos? Para tener lo que necesitamos, cubrir nuestras necesidades, estar bien. Todo lo que hacemos, es más, hasta los momentos de ocio, también son para tener un estado de bienestar, entre comillas, ¿verdad? Estudiamos, nos capacitamos para obtener un beneficio. Todo lo que hacemos está orientado a ello, pero el bien supremo es la felicidad. Pero hay una diferencia, y aquí Aristóteles nos habla de dos términos. Y aquí puede haber una equivocación en relación a qué es lo que nosotros entendemos por felicidad. Hay un término que se llama hedoné. De ahí viene la palabra hedonismo o hedonista. ¿Qué significa hedoné? Hedoné es un término griego que significa placer. Entonces, nosotros lo que buscamos constantemente probablemente sea la hedoné, es decir, las actividades que realizamos que supuestamente nos proporcionarían la felicidad estarían muy relacionadas con la satisfacción de determinadas necesidades biológicas, emocionales o la satisfacción de determinados placeres a todo nivel. Entonces, es así que la felicidad estaría en cosas que no dependen de nosotros. Por ejemplo, las circunstancias de vida, el poder, el reconocimiento, la pareja, los amigos, aquello que nos gusta, la comida, eso determinaría nuestro nivel de placer o felicidad, entre comillas, pero que no es felicidad. Va por otro lado, ¿se entiende? Entonces, estamos yendo por la ruta o el camino que en realidad nos va a llevar solamente a satisfacer nuestra personalidad, pero no a conquistar la felicidad. Es decir, estamos yendo por la ruta probablemente equivocada, al menos si vamos en búsqueda de la felicidad. Y hay otro término que es la eudaimonía. ¿What? ¿Qué es esto? Hay una pregunta, dime. Sí. Sí. Así es. Claro. Sí. Perfecto. Para los que no están escuchando, resumo la pregunta, dice, pero nosotros no vamos a poder ser perfectos porque el único perfecto es Dios, por lo tanto, si buscamos o la felicidad implica ser perfectos, probablemente no lleguemos a ser felices o completamente felices. ¿Ya?
Claro, la pregunta ¿cuál sería? Volvemos al inicio, imperfecto pero feliz, ¿no? Está muy bien el planteamiento, porque claro, por lógica diríamos, pero si más o menos esto me está conduciendo a que buscando la perfección voy a ser feliz, pero no voy a poder ser perfecto, porque solamente hay un ser perfecto en teoría, que es un ser superior a nosotros, entonces ¿cómo vamos a ser capaces de tener una felicidad permanente o plena? Muy buena pregunta, pero justo vamos a ir develando la respuesta ahora, que tiene que ver justo con lo que viene. ¿Ya? Gracias por la pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Gustavo, gracias por la pregunta. Entonces, Aristóteles planteaba esto, la eudaemonía, que es sinónimo de la felicidad. Y la palabra eudaemonía viene de eu, que significa bueno, y daemon, que es espíritu. Entonces la eudaemonía vendría a ser el espíritu bueno. Entonces, si esto es el equivalente a la felicidad, aquí ya nos está dando Aristóteles una gran clave para entender cómo poder conquistarla. ¿Cuál sería esa clave? Ser bueno, ¿verdad? ¿Y cómo puedo ser bueno? ¿Perdón? Ya, realizando actos de valor, pero claro, puede ser, ¿por qué no? ¿El valor qué es? Una virtud. Va por ahí, ¿eh? Va por ahí. Vamos entonces a continuar. Entonces, esta es la felicidad que debemos conquistar. No la hedoné, o sea, la hedoné no nos va a dar la felicidad, solamente va a satisfacer ciertos placeres que demandan nuestra personalidad, pero la eudaemonía sí es la felicidad que nos va a dar esa plenitud que queremos alcanzar. Entonces, la felicidad, dice Aristóteles, va a depender de la naturaleza del alma del ser humano. Aristóteles plantea lo siguiente: es feliz quien actúa según su propia naturaleza. Es feliz quien actúa según su propia naturaleza. Vamos a poner un par de ejemplos. Imagínense un ave encerrada en una jaula. ¿Será feliz? ¿Así le den alimento y así tenga un lugar donde vivir? No tiene libertad, es decir, no puede volar. Esa es su naturaleza. La naturaleza de un ave es, por algo tiene alas, todas las aves tienen alas para poder volar. Y lo que implica es acción. Entonces, si su naturaleza es esa, lo que le hará feliz es volar. Un tigre encerrado, o sea, está furioso, salvo que le des bastante comida y ahí se calmará un ratito, pero seguirá furioso después, porque su naturaleza es ser el rey de la selva, el dirigir la manada, el protegerla, el cazar, es su naturaleza. Cuando está encerrado no está cumpliendo nada en relación a su naturaleza. Por lo tanto, no será feliz. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del ser humano? Es importante entender por qué somos seres humanos o qué nos daría la categoría de seres humanos. Si yo les pregunto qué es ser humano, ¿tendríamos la respuesta? Aristóteles también planteaba otro detalle. La felicidad no es la misma para todos. Porque si yo le preguntara a cada uno qué es la felicidad o qué los haría felices, me responderían cosas distintas. A algunos, por ejemplo, les haría felices terminar su carrera universitaria, graduarse, tener un buen trabajo, a todos tener hijos, a otros no tener hijos. De todo hay en la viña del Señor. A otros de repente les haría felices viajar por todo el mundo, a otros tener un negocio. Es decir, es más,
la felicidad va a depender también de pronto de la circunstancia. Imagínense ustedes una persona que está en estado de, no sé cómo se les llama cuando ya no tienen esperanza de vida, desahuciados. O sea, así le des todos los bienes materiales, ¿qué le proporcionaría la felicidad? La salud, o sea, no le interesaría los bienes materiales. Una persona que está en un desierto, muriéndose de sed, y le llevas un Chivas Regal de 200 soles, te lo va a tirar por la cara y te va a pedir un aguacielo de sol 50, ¿sí o no? Eso le proporcionaría la felicidad. ¿Se dan cuenta? Va a depender mucho del momento que estoy viviendo. Claro, un niño, ¿qué le daría felicidad? ¿Que le des una mansión? No, que le des el juguete, un juguete o su scooter, no sé qué, mansión, no me importa. ¿Sí o no? Claro. Entonces, dice Aristóteles que la felicidad es diferente para todos porque va a depender también del tipo de alma que esté más activa en nosotros. Y vamos a ver entonces qué tipos de alma menciona Aristóteles que existen y que tenemos, porque nosotros tenemos dentro, en nosotros, 3 tipos de alma que están en relación a cada aspecto de nuestra personalidad. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta en relación a lo que acabamos de ver, algo que no les haya quedado claro? También los que están conectados por streaming, en Facebook, en nuestras redes sociales, pueden ir haciendo preguntas. Por ahí si me ayudas, Alberto, a ver qué están poniendo en las redes sociales para poder responder. ¿Sí? ¿Hasta aquí está claro? Excelente, qué maravilla. Muy bien. Entonces, Aristóteles nos menciona un alma vegetativa. Esta alma la tenemos en común ¿con qué? Con las plantitas. ¿Qué características tiene esta alma? Es un alma básica que gobierna nuestras actividades biológicas. Sus principales actividades son alimentarse, descansar y reproducirse, es decir, una vida orientada solamente a descansar, comer y reproducirnos sería sinónimo de una vida vegetativa. Y este tipo de alma la tenemos en común, no es propia del ser humano, y la tenemos en común, como ya mencioné, con los vegetales. Por lo tanto, vivir una vida de acuerdo a el alma vegetativa no nos proporcionaría la felicidad. ¿Es necesario satisfacer las necesidades básicas? Por supuesto, pero ¿de qué manera? En una justa medida, no que eso se convierta en nuestra misión de vida, porque no es propia del ser humano al 100%. Luego Aristóteles mencionaba que tenemos un alma sensitiva. Esta la tenemos en común con los animales. Produce las sensaciones, deseos, apetitos y placer. Vivir una vida enfocada en satisfacer este tipo de alma no corresponde a nuestra verdadera naturaleza. Que sí tenemos que satisfacer nuestros placeres, etcétera, los instintos básicos, claro, pero no dar rienda suelta. Es decir, si yo me dedico a satisfacer al alma sensitiva, entonces puedo caer en los vicios, porque el alma sensitiva siempre va a pedir más y más y más. Es como una persona, voy a poner un caso extremo, que se droga. Le genera una sensación particular. Va a pedir más y más y más y más, ¿verdad? Hasta tal punto que empieza a robar para satisfacer esa necesidad que ya se volvió biológica, porque ya el cuerpo le pide. Y la sensación que le produce, ya no puede vivir sin eso. Y además daña a sus seres queridos en la búsqueda de satisfacer este vicio. Entonces, eso es a lo que nos podría conducir la satisfacción o la atención plena de este tipo de alma.
Ahora, ¿cuál es el alma, el tipo de alma que corresponde a nuestra naturaleza? Aquí viene. El alma racional. ¿Qué nos diferencia de las otras especies? La razón. Pero no nos referimos, o Aristóteles no se refiere a una razón intelectual o un alma racional solamente intelectual. Se refiere a la capacidad de poder discernir, a la verdadera inteligencia. Es decir, poder diferenciar aquello que es correcto de lo que no es correcto, aquello que es moral a lo que no lo es. Habíamos mencionado que la falta de ética nos vuelve seres imperfectos. La inteligencia o esta alma racional nos permite poner un freno, nos permite actuar según lo que corresponde a nuestra naturaleza, que nos permite identificar qué está bien y qué no lo está, qué es correcto y qué no lo es, qué es lo que hace daño a los demás y qué es lo que me hace daño a mí, de lo que más bien me permite crecer, y también aquellas acciones que favorecen a mi entorno. Esa sería la verdadera alma que deberíamos alimentar, el alma racional. Ahora, sí, Gustavo, ¿verdad? Dime, Gustavo. Claro, ahora hablar ya de la vida de Aristóteles para poder entender su visión es motivo de otra charla, porque su padre fue médico y él ha escrito libros sobre ciencia también. O sea, no solamente se dedicaba a la filosofía, sino también el filósofo a la manera clásica, él se dedicaba a profundizar sobre las diferentes ramas del conocimiento. Su formación era mucho más íntegra. Entonces él tiene el sustento para poder hablar de que estos tres tipos de alma son los que tenemos y que el alma racional es propia, obviamente por evidencia y por aplicación, porque ahorita vamos a ver que el alma racional, ¿a qué nos conducirá? Tú lo habías mencionado. ¿A la conquista de qué? ¿Te acuerdas que hablabas de el valor? ¿El valor qué era? Una virtud. Entonces, el alma racional nos va a conducir a las acciones correctas o a la recta acción, que es nada más y nada menos que la virtud. Por lo tanto, el resultado de las acciones guiadas por el alma racional son las virtudes, y la palabra virtud viene de la raíz vir, que significa fuerza. Quiere decir que el alma racional nos va a servir para desarrollar las fortalezas inherentes a nuestra condición humana. Es decir, el ser humano es un ser superior, espiritual, que tiene una personalidad que necesita ser armonizada para lograr esa eudaemonía, es decir, conquistar ese espíritu del bien, ese buen espíritu, desarrollar lo verdaderamente real, lo válido en nosotros y lo que nos identifica como seres humanos. Si actuáramos todos según nuestra naturaleza, el mundo sería mejor. Porque cada ser de la naturaleza cumple con su misión y su función. Por eso los ecosistemas, y por eso es que la vida de la naturaleza es más equilibrada. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Claro. Hay inteligencia en la naturaleza. También debería reflejarse esta alma racional, esta inteligencia en el mundo y en nuestras acciones. Y ya para cerrar, vamos a ver qué virtudes son las que nos propone Aristóteles para armonizar cada uno de los aspectos de nuestra personalidad.
y de esa manera ir conquistando esa verdadera felicidad, porque la conquista de la virtud es lo que va a dar por resultado la verdadera felicidad. Por eso es que se dice que la felicidad está dentro y no fuera. Y la virtud la tenemos en potencia, por ser humanos, nada más que por eso. El ser humano es intrínsecamente bueno, pero hay que despertar esas virtudes que están en nosotros. ¿Cómo? Aplicando el orden en nuestra parte física, aplicando la constancia en nuestro plano energético, porque el plano energético lo que va a pedir es descanso, pero no podemos estar descansando las 24 horas del día, ¿verdad? Tenemos que estar en actividad. Entonces, la constancia y el ritmo adecuado entre el descanso y la vigilia, o el descanso y la actividad, es lo que va a permitir la armonía en este plano. Nuestro vehículo emocional, como requiere satisfacer el placer, los deseos, entonces nos va a ayudar la virtud de la templanza a armonizarlo. Y en la mente concreta, o nuestra mente racional, la prudencia es aquella que nos va a proporcionar la verdadera felicidad. Si nosotros aplicamos esto, entonces seremos cada vez más felices. Estas virtudes son las que plantea Aristóteles, no son las únicas. Obviamente hay muchas otras que nosotros conocemos, pero estas son las esenciales para poder armonizar nuestra personalidad. De esa manera conquistaremos la eudaemonía. Y con esto termino. ¿Qué nos ayuda a desarrollar las virtudes? La filosofía. Porque la filosofía nos da las herramientas para poder desarrollarlas, para aprender a despertar esas virtudes y ser cada vez más éticos. Así que los invito a Nueva Acrópolis para que juntos podamos seguir esa ruta a través de la filosofía y recibir esos conocimientos, esas herramientas que nos permitan ser verdaderamente felices. Muchísimas gracias.